Bronquitis. ¿Qué es la bronquitis? La bronquitis es la inflamación de la mucosa bronquial e hipersecreción de las glándulas mucosas de los bronquios. Podemos dividir a la bronquitis en aguda y crónica. La bronquitis aguda es una enfermedad aguda de las vías respiratorias en niños, adultos y pacientes inmunocompetentes, con una duración de entre 1 y 3 semanas, con la presencia de tos con o sin esputo y otros síntomas generales del tracto respiratorio superior. La bronquitis crónica es un tipo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en la cual los bronquios inflamados producen una secreción mucosa abundante, y esto conduce a tos y dificultad para la entrada y salida de aire de los pulmones. Esta condición dura mucho tiempo o es recurrente. En cuanto a los aspectos epidemiológicos, tenemos que en la bronquitis aguda intervienen los cambios de temperatura y las grandes aglomeraciones. Esta se transmite por vía aérea y afecta a cualquier edad y sexo. En la bronquitis crónica se presenta un predominio en el sexo masculino y en personas mayores de 50 años, con mayor prevalencia en fumadores y es una de las 10 causas de muerte en países desarrollados. Dentro de la etiología de la bronquitis aguda, tenemos que esta puede ser viral, bacteriana o por sustancias irritantes o polvo. Dentro de los virus encontramos al adenovirus, influenza, parainfluenza y sincitial respiratorio. En cuanto a las bacterias, se encuentran neumococo, Haemophilus influenza, estafilococos y gram negativos. Y en cuanto a las sustancias irritantes o polvos, encontramos a los fosfenos, el dióxido de carbono, gas nitroso concentrado, variedades de polvo, amoníaco y humos en general. Dentro de la etiología de la bronquitis crónica tenemos que el principal factor desencadenante es el tabaquismo. Sin embargo, también encontramos la exposición a humo de cigarro de segunda mano, la contaminación del aire y la exposición a largo plazo a químicos, polvos y otras sustancias que hayan sido inhaladas. Cuadro clínico. Los síntomas de una bronquitis aguda no son siempre fáciles de detectar, pero los hallazgos claves se centran principalmente en observar si existe una tos persistente, seca y dolorosa. Asimismo, los cambios de color y consistencia del esputo. Y algo muy importante, debemos preguntar si hay antecedentes de infección de vías aéreas superiores. La duración de estos síntomas será de 1 a 2 semanas y como ya lo vimos, su etiología usual es viral. Dentro de los síntomas de la bronquitis crónica, estos serán más fáciles de identificar, ya que hay un aumento de la severidad de la tos. Se va a observar una producción de esputo de forma crónica. Y aquí algo muy importante es que no hay antecedentes de infección de vía aérea superior. La duración de estos síntomas será de 1 a 3 semanas y su etiología usual es bacteriana. Patogenia. Dentro de la patogenia de la bronquitis tenemos que va a haber una inoculación directa del epitelio traqueobronquial. Aquí los cilios que tapizan el árbol traqueobronquial disminuyen en número y los bronquios periféricos se ocluyen total o parcialmente por los tapones mucosos, ocasionando la hiperinflamación de los alvéolos y esto hace que haya una liberación de citocinas y células inflamatorias. Esto a su vez producen los síntomas de tos, malestar general y dolor osteoarticular. Asimismo, vamos a tener que hay una hipersensibilidad del árbol traqueobronquial. Como consecuencia de la inflamación, la vasodilatación y congestión, las paredes bronquiales se van a estrechar y van a establecer la obstrucción. Si continúa la irritación, las glándulas braquiales se agrandan y aumentan el número de células calciformes, dando como resultado la producción excesiva de moco, lo que induce a que presente una tos con secreciones y silivancias. El diagnóstico de la bronquitis aguda es principalmente clínico y se va a caracterizar por la presencia de tos con o sin producción de esputo por al menos 3 semanas. Los estudios microbiológicos también son importantes y el análisis de esputo en pacientes con bronquitis aguda se va a emplear para aislar el agente etiológico.
La radiografía de tórax en pacientes con bronquitis aguda está indicada ante la sospecha de neumonía y en ausencia de los siguientes criterios: frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, frecuencia respiratoria mayor a 24 respiraciones por minuto, fiebre mayor a 38 grados centígrados, datos de consolidación, egofonía y frenos. En cuanto al diagnóstico diferencial, el diagnóstico diferencial principal es la neumonía, pero se puede descartar con los datos de la radiografía de tórax que se mencionó anteriormente. También se puede confundir con el resfriado común, la sinusitis bacteriana y la rinitis alérgica. Sin embargo, los antecedentes en la historia clínica del paciente, así como heredos familiares y el tiempo de evolución de su enfermedad, van a hacer que nosotros hagamos un diagnóstico certero. El tratamiento va a ser principalmente sintomático. Primero que nada, se debe dejar de fumar y evitar ambientes donde se fume. Una buena hidratación e incremento de la humedad. Y limitar la diseminación de la infección viral realizando un lavado de manos. En cuanto al uso de fármacos, los antibióticos no son recomendados porque entre el 65 y el 80% de la bronquitis aguda son virales. Los broncodilatadores tampoco están recomendados en pacientes, a excepción de los pacientes adultos que cursen con sibilancias y tos. Los antitusígenos sí son recomendados para mejorar la sintomatología del paciente. Y lo más importante, el uso de beta-2 adrenérgicos en contraste con los antibióticos ha demostrado un beneficio constante, particularmente disminuyendo la duración y la intensidad de la dosis. La bronquiolitis, de acuerdo a la guía de práctica clínica, es una enfermedad respiratoria aguda que afecta a la vía aérea pequeña, particularmente bronquiolos, caracterizada por inflamación aguda, edema y necrosis de las células epiteliales de las vías aéreas pequeñas que aumentan la producción de moco y origina broncoespasmo. McConaughey, en 1983, definió la bronquiolitis como el primer episodio de sibilancias, procedido por un cuadro respiratorio con rinorrea, tos y taquipnea, con o sin fiebre, que afecta a niños menores de 2 años. Esta definición es la empleada en Estados Unidos y en algunos países europeos. Epidemiología. Afecta a niños menores de 2 años con predominio en niños de 3 a 6 meses de edad. Se puede presentar en forma esporádica o epidémica, principalmente en los meses de noviembre a marzo. Etiología. El virus sincitial respiratorio es la causa más común en un 50-75%, seguido por rinovirus, parainfluenza, metaneumovirus humano, virus de la influenza, adenovirus, coronavirus y bocavirus humanos. En la fisiopatología de la bronquiolitis tenemos que se inicia con una infección viral, virus del sincitial respiratorio, el cual tiene un periodo de incubación entre 2 y 8 días. Después el virus se propaga a la mucosa en 2 formas, en forma directa y en forma indirecta. Por la vía directa se produce necrosis del epitelio respiratorio y destrucción de células epiteliales ciliadas, seguida por infiltración peribronquial con linfocitos y neutrófilos y edema de la mucosa, mientras que por la vía indirecta corresponde al epitelio respiratorio por respuesta inflamatoria. Todo esto produce disminución en la transportación de secreciones y detritos celulares desde la luz bronquial hacia la vía superior, causando obstrucción de bronquiolos terminales, parcial o totalmente, y así alterando el aire del pulmón. Posteriormente, se generan células sin cilios que provocan que no haya movilización de las secreciones, formando tapones de moco y facilitando el desarrollo de atelectasias. Si a esto le sumamos que existe broncoespasmo secundario a la entrada de calcio intracelular a la fibra muscular que rodea el bronquio,
pues nos conlleva resistencias del flujo, produciendo así la obstrucción. Clínicamente tenemos que hay dificultad respiratoria en grado variable, desaturación, sibilancias y crepitaciones, fiebre, rechazo al alimento y en prematuros y menores a 2 meses hay ciprosapnea. Diagnóstico. Se considerará la posibilidad de bronquiolitis en niños menores de 24 meses que presenten de forma inicial rinorrea y tos y los síntomas evolucionen con datos de dificultad respiratoria. Pongamos atención al siguiente ejemplo. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, basado en la historia típica y hallazgos en la exploración física, episodios de sibilancias y o crepitantes inspiratorios finos en un niño menor de 24 meses, acompañado de síntomas de infección respiratoria viral, rinitis y tos en época epidémica. Necesarios la detección por métodos rápidos del antígeno del virus sincitial respiratorio ni la radiografía de tórax para diagnosticar la bronquiolitis, ya que no implican cambios en el tratamiento ni en el pronóstico de la enfermedad. Hasta el 86% de los pacientes atendidos en urgencias tienen radiografías normales. Además, la realización rutinaria de radiografía de tórax se ha asociado con un mayor uso indebido de antibióticos, pero puede ser considerada en ciertos casos, tales como cuando existen dudas diagnósticas o sospecha de complicaciones pulmonares. El paciente presenta patología de base como enfermedad cardiopulmonar o inmunodeficiencia, o se produce un empeoramiento brusco. En cuanto a los estudios de laboratorio, el hemograma no ha demostrado ser útil en el diagnóstico de bronquiolitis ni en la orientación terapéutica. Podría estar indicado en sospecha de coinfección o sobreinfección bacteriana, deshidratación o valoración de otra patología asociada. Diagnóstico diferencial. Crisis asmática, tosferina, aspiración por reflujo gastroesofágico, cuerpo extraño en la vía aérea, fibrosis quística, anomalías pulmonares congénitas. Tratamiento. Los objetivos de tratamiento son disminuir la morbimortalidad, los costos sociales y económicos, así como las secuelas a largo plazo. Las siguientes acciones son la base del tratamiento tanto en hospital como en paciente ambulatorio. 1. Posición. Elevación de la cabecera a 30 grados al dormir. 2. Normotermia. Controlar la temperatura, ya que la hipertermia aumenta el consumo de oxígeno. 3. Hidratación. 4. Aspiración de secreciones. Si presenta dificultad respiratoria, de lo contrario no aspirar de forma rutinaria. 5. Alimentación. Realimentar precozmente por sonda nasogástrica si la frecuencia respiratoria es mayor a 60 por minuto. Si es mayor a 80, suspender. 6. No indicar fisioterapia respiratoria. 7. Evitar tabaquismo pasivo. 8. Oxigenoterapia. Se recomienda suplementar con oxígeno a los pacientes con saturaciones menores a 92%. 9. Nebulizaciones frías. Estas no están indicadas. Antivirales. Los primeros ensayos clínicos sobre la administración de ribavirina mostraron un efecto beneficioso modesto sobre la evolución de la bronquiolitis aguda. Los estudios posteriores no han documentado un efecto beneficioso claro. Antibióticos. No indicarlos. Broncodilatadores. No han demostrado eficacia y en aquellos pacientes en los que sí han demostrado efecto, este ha sido moderado y transitorio, sin modificar el curso global de la enfermedad ni reducir la tasa de ingreso ni la estancia hospitalaria. Adrenalina. La justificación para su uso está relacionado con su efecto alfa-adrenérgico y beta-adrenérgico. Glucocorticoides. No están indicados, excepto en los niños mayores con un diagnóstico establecido de asma. Solución salina hipertónica. No se recomienda su uso rutinario. El fundamento del uso de las soluciones salinas hipertónicas es que rompe los enlaces iónicos dentro del gel del moco, disminuyendo su viscosidad y elasticidad.
Complicaciones de la bronquiolitis. Las principales complicaciones de la bronquiolitis se presentan en infantes con factores de riesgo, son más frecuentes en los lactantes en los primeros meses de vida, en los lactantes prematuros y en los niños con trastornos crónicos cardíacos, pulmonares y por inmunodeficiencia. No obstante, debido a los tratamientos disponibles actualmente es poco frecuente que evolucionen hasta insuficiencia respiratoria. La apnea es una de las complicaciones agudas más frecuentes y se observa en el 3 a 21% de los lactantes. Generalmente, la apnea es la manifestación en el momento de la presentación, pero se produce después de varios días de síntomas respiratorios que pueden ser tan leves que pasen inadvertidos. Es más probable que la apnea afecte a lactantes prematuros, lactantes en los primeros 2 meses de vida o lactantes con menos de 44 semanas desde la concepción. También se ha comprobado que la aspiración es una complicación bastante habitual en los lactantes hospitalizados con bronquiolitis por el virus sincitial respiratorio. Es mucho más frecuente que los niños que no reciben tratamiento para la aspiración desarrollen posteriormente una enfermedad reactiva de las vías respiratorias. Las infecciones bacterianas secundarias que complican la bronquiolitis son poco frecuentes, y se producen infecciones bacterianas concurrentes en el 0 al 7% de los casos de bronquiolitis. Las complicaciones que se observan con más frecuencia en los lactantes hospitalizados con bronquiolitis son los episodios posteriores de sibilancias recurrentes, y se estima que se producen en el 30-50% de los lactantes hospitalizados con bronquiolitis. La patogenia de esta posible relación no está clara. No obstante, el pronóstico es bueno en la mayoría de los niños con episodios recurrentes de sibilancias al principio de la infancia. En la mayor parte de los niños los episodios disminuyen o desaparecen antes de llegar a la adolescencia. Prevención primaria. La alimentación al seno materno tiene un efecto protector contra la enfermedad en niños con antecedentes de prematurez, 33 a 35 semanas de edad gestacional, cuando es causada por virus sincitial respiratorio en la época epidémica. El médico debe recomendar a los padres o tutores no fumar en la misma habitación en la que se encuentra el niño. El médico recomendará en el domicilio del niño, el lavado de manos, evitar el hacinamiento así como la asistencia de los niños a centros de cuidados o escolares cuando presenten datos clínicos de sospecha de bronquiolitis, particularmente en la época invernal.